No puedo compartir pantalla. ¿Qué le pasa? Luciano te tiene que habilitar, Gustavo. Ahí está, ahí cuando Luciano me habilite. Creo, ahí está, perfecto. Bien, les comparto entonces esta presentación. Ahí está. Genial. Bueno, la herramienta de desarrollo. Bueno, la herramienta de desarrollo que vamos a trabajar es el MSU Expreso. Ustedes ya lo conocen. Como les decía, si alguien no lo conoce me avisa y si hay que avanzar en algún detalle no hay problema. El entorno de desarrollo, vamos a ver algunas cuestiones más específicas ahora, ¿no? Porque ustedes lo venían usando como algo que instalaron y funciona y anda, pero vamos a ver algunos detalles importantes de este ambiente de desarrollo, ¿bien? Bueno, en primer lugar, el ambiente de desarrollo nos permite, en particular, programar cualquier micro de la marca NXP y la marca Freescale. Como sabrán, hace ya unos años NXP compró Freescale y integró todo en este entorno de desarrollo, ¿bien? El entorno de desarrollo incorpora adentro lo que es el compilador GNU, que se llama GCC, el compilador, ¿bien? E incorpora una herramienta de debugging que utiliza una parte de software que se llama GDB, que justamente es lo que ustedes estuvieron usando cuando apretaban el martillito, compilaban, y cuando apretaban en el bichito, hacían la programación del micro y la depuración. ¿Bien? Y hay una cuestión que yo ahí comento, que no tiene límite de código, ni de ningún tipo, o sea, es una herramienta de desarrollo full, digamos, no tiene ninguna restricción, y encima gratuita, digamos, ¿no? Está basada en herramientas gratuitas, ¿bien? GCC es el compilador con el que se compilan muchísimos programas. De hecho, el entorno Linux, por ejemplo, está compilado con GCC. La particularidad de GCC que ustedes tienen, cuando ustedes compilan, ese compilador lo que hace es una cross-compilación, ¿bien? O sea, está compilando en una máquina, que es su PC, o sea, está ejecutándose en una PC, para generar código que se va a ejecutar en una arquitectura, ¿bien? Que es diferente a la PC, que es la arquitectura del micro ¿está? Por eso se llama una cross-compilación, ¿está? Bueno, Profe, perdón, el MinGW, que no hace instalar informática aplicada, ¿también es un compilador? No, el MinGW es un paquete de software que, digamos, provee un montón de servicios, funciones y un montón de cosas similar a las que provee Linux, ¿bien? En general, todas estas cosas como que son más nativas del entorno Linux, ¿bien? En Windows hay que instalarle cosas, digamos, para que las tenga, ¿bien? En general, si uno compara, por ejemplo, cómo compila un proyecto grande en Linux y en Windows, en una máquina de igual prestaciones, funciona muchísimo más rápido en Linux, ¿bien? Porque ya es nativo del sistema operativo. En Windows se tiene que instalar todo eso aparte, ¿bien? Bueno. El entorno de desarrollo, ya lo conocen, se ve así, está basado en un proyecto que se llama Eclipse. Eclipse es un entorno de desarrollo originalmente para hacer programación en Java, pero obviamente uno puede usar Eclipse para programar en C, en PHP, bueno, en Java, y creo que en otros lenguajes más, no conozco ahora. Así que bueno, es un entorno de desarrollo muy, muy utilizado, ¿bien? Y obviamente lo bueno que tiene también es que muchos fabricantes lo adoptan para basarse y desarrollar su propio entorno de desarrollo, por ejemplo. ST tiene su entorno de desarrollo basado en Eclipse, ¿bien? Texas también, ¿bien? Así hay un montón de fabricantes que tienen entorno de desarrollo basado en Eclipse, que es, el aspecto es exactamente igual, ¿bien? Lo que cambia es que a lo mejor por ahí algún botoncito lo cambió, le agregó alguna cosita, pero mínimo, ¿bien? Bueno. Después tenemos esto que está acá. Bueno, esto sí es un cambio que se le hace al Eclipse, al entorno. Esto que aparece acá abajo, esta ventana, digamos, es una ventana de las que aparecerían por acá. Yo cuando muevo el mouse, ustedes lo ven, ¿no es cierto? Porque por ahí, si Sí, no lo ven. Sí, sí. Bien. Sí, sí, sí.
es una de esas ventanas donde les va a mostrar los SDK que están instalados en el entorno de desarrollo. ¿Bien? El SDK es un paquete de software que ahora les voy a mostrar cómo se genera, mejor dicho, y cómo se incorpora a nuestro entorno de desarrollo. ¿Bien? Básicamente el SDK son archivos fuente que nos facilitan mucho la programación de las aplicaciones. ¿Bien? Ustedes hasta ahora, lo que venían haciendo en programación con este micro, no estaban usando un SDK. Directamente, digamos que todo lo que programaban accedía de manera directa hacia registros del microcontrolador. De hecho, después vamos a hacer una comparación entre hacer eso y hacerlo a través del SDK. Al principio es probable que vean como que es todo distinto y hasta por ahí puede parecerles hasta más difícil, pero a la larga se simplifica y mucho la programación, ¿bien? Sobre todo porque cuando uno incorpora módulos de software ya importantes, es imposible hacer una programación a nivel registro. O sea, yo no voy a configurar, por ejemplo, un puerto USB tocando los registros. Me voy a volver loco, digamos, ¿no? Lo va a hacer el SDK. De hecho, los SDK muchas veces se configuran con herramientas visuales. ¿Bien? Así que se facilita más la cosa por ese lado. Esto sería una vista, digamos, en capas de cómo se ve el SDK en nuestra aplicación. ¿Bien? Ustedes hasta ahora venían, digamos, que usaban la parte esta celeste, ¿está? Y de lo celeste usaban, no sé, muy poquito de todo lo que hay acá, ¿está? Y fíjense que eso prácticamente interactúa de manera directa con el hardware. O sea, el hardware es nuestro micro, ¿bien? ¿Y qué es el hardware de nuestro micro? Es agarrar y configurar una patita del micro como salida, por ejemplo, ¿bien? Y ponerla en 0 o ponerla en 1, ¿bien? Eso es tocar al hardware directamente, ¿está? Después ustedes empiezan a abstraer de eso, ¿bien? Naturalmente se abstrae uno porque hay cuestiones eléctricas que no necesitan conocer a la hora de programar la aplicación, y hay veces que hay cosas complejas que no tiene sentido estar pensando en particularidades del hardware si tengo que estar pensando en la parte de la aplicación, ¿bien? Hay que tener todo presente, ¿no? Siempre, pero siempre tratando de ser lo más ágil y eficiente a la hora del desarrollo, ¿bien? Veamos qué son estas capas de software que aparecen. Bueno, en primer lugar, tenemos la capa esta, la más baja, que es la que ustedes hasta ahora de alguna manera conocían, quizás lo hacían de manera inconsciente, donde están los archivos .h, a veces hay uno solo que incorporen o que usen, donde están definidas las direcciones de los registros de los periféricos del micro, ¿bien? Pero en realidad es más que eso, ¿bien? Está definida la tabla de vectores de interrupciones, ¿bien? Está definida la estructura del mapa de direcciones, digamos, del mapa de direccionamiento del micro, o sea, dónde está alojada la memoria flash, dónde está alojada los bancos de RAM, a veces hay uno solo, a veces hay más de uno, ¿bien? Y está también algo que es muy interesante, que es la parte de CMSIS. CMSIS define cómo es el acceso a ciertas partes del hardware, por ejemplo, al timer SysTick. ¿Bien? Es un timer muy sencillito, que es de vital importancia a la hora de trabajar con sistemas operativos en tiempo real, o simplemente contar con una interrupción periódica, ¿bien? Que ustedes lo van a hacer ya pronto, digamos, en la materia. Y también está esto, que es muy útil, que es la biblioteca de manejo, procesamiento de señales. ¿Bien? Ahí ustedes van a encontrar funciones como por ejemplo, hacer un producto punto entre dos vectores, productos de matrices con vectores, transformaciones, por ejemplo, está la transformada rápida de Fourier. Tienen un montón de funciones
que se utilizan en el procesamiento digital de señales. ¿Está? Y que justamente ya vienen implementadas y optimizadas para ser ejecutadas en este microcontrolador. Un dato sumamente importante es el siguiente. Si ustedes quieren hacer un producto a punto de 2 vectores, llamarán a la función que se llame, no sé, el nombre no me acuerdo ahora, producto punto, vamos a ponerle, y le pasan los 2 vectores y la longitud de los vectores. ¿Bien? Y le devuelve el valor del resultado del producto punto. ¿Bien? Ese nombre de función es el mismo si trabajan con este micro, que es como el más chiquitito de los micros de ARM, que es un Cortex M0 Plus, o si trabajan con un Cortex M7, ¿bien? Que ya tiene un set de instrucciones bastante más grande que este, y obviamente va a poder ejecutar ese producto punto muchísimo más rápido que lo hace este. Pero ¿dónde está lo interesante de esto? Que si ustedes desarrollan software, aplicaciones y hacen desarrollos que justamente tengan mucho valor agregado, que utilizan esas funciones, y con un micro como este les alcanza y les funciona bien, y el día de mañana quieren, por algún motivo, necesitan, mejor dicho, pasar a un micro que resuelva las operaciones de manera más rápida, no tienen que tocar absolutamente nada de su código, simplemente cambian el micro, cambian la plaqueta, ¿no? Y no cambian el software, ¿está? A veces, por ahí yo comento que cambiar el software es un problema a veces, porque uno metió muchas horas de desarrollo, y las horas de desarrollo cuestan dinero, y después hay que probarlo que funcione bien, y si lo tengo que cambiar, tengo que volver a empezar de vuelta. En cambio, si utilizo algo que ya estaba funcionando, me ahorro todo ese tiempo, ¿está? Así que bueno, eso en cuanto a la biblioteca CMSIS BSP. El SDK lo programa el fabricante. ¿Es el SDK? Sí, tal cual. El SDK en este micro se genera de una manera muy particular, como ahora se les voy a mostrar, desde una página web, pero cada fabricante tiene su SDK. Ahí sí, o sea, si uno se va a cambiar de micros, en este caso es un desarrollo con NXP, con este micro, de Freescale en realidad, y después te vas a pasar a otro micro, un ST por ejemplo, y todo lo que interactúa con SDK, tu software, la parte que interactúa con SDK, va a tener que adaptar de vuelta. ¿Bien? Por eso siempre se hace también una abstracción del SDK a veces. Así que bueno, eso es la manera que tienen los fabricantes de engancharte y evitarte que después te cambies de fabricante, ¿no? O sea, de tratar de que sigas con ellos. Bueno, después tenemos esta capa que es la capa de manejo de periféricos. Esta es la que ustedes van a usar en esta materia fuertemente. ¿Bien? Ahí van a tener un montón de archivos para manejar desde lo que es un puerto de entrada-salida, que es muy sencillo, que es, como les comentaba, lo pongo como entrada o como salida, lo leo para ver si está en 1 o en 0, básicamente, hasta pasando, por ejemplo, por puerto serie, I²C, SPI o WART, hasta manejo de, por ejemplo, el USB o manejo del periférico DMA, que ya es bastante más complejo. Un montón de código y secuencias que hay que cumplir y acceso a registros de manera particular y a veces compleja, que ya está resuelto en esta capa, en la capa de drivers de periféricos. ¿Bien? Así que realmente pararse ahí arriba es una ventaja a la hora de desarrollar. ¿Bien? Y otra cosa muy importante, si yo me cambio de micro dentro de la misma familia, o sea, me voy a otro KL con más memoria o con otro core, o por ahí es un cambio considerable, esta capa no cambia. ¿Bien? O sea que me puedo cambiar de familia sin necesidad de tocar casi nada de software. Realmente es una gran ventaja eso. No así, como les decía, si me cambio de fabricante, ¿no? Si me voy a otra marca, sí lo voy a tener que hacer. Bueno. Después tenemos una capa de software que en esta materia no se utiliza, se usa en una materia electiva, que es la capa del sistema operativo en tiempo real. ¿Bien? O sea, uno cuando habla de un sistema operativo piensa en lo que ve en la compu, ¿no? Ventanas, sesiones, usuario y todo eso.
Eso es mucho más que el sistema operativo, ¿bien? El sistema operativo en tiempo real, hablando en una placa como esta, es una parte de software que lo que hace es gestionar, básicamente, les resumo, el uso del CPU y la memoria en algunos casos. ¿Bien? Pero básicamente es el uso del CPU, es decidir quién va a tener el CPU en qué momento. Bien, nosotros acá tenemos una sola CPU y tenemos que decidir en qué momento vamos a darle ese CPU a alguien para que haga algo, bien, de importancia, con cierta prioridad. Bueno, esa gestión la hace un sistema operativo en tiempo real. Y además nos provee un montón de elementos, digamos, de componentes de software que son reútiles para construir nuestra aplicación. Bien, en esta materia no lo usamos, pero se los comento porque sí se ve en una electiva del departamento. Bueno, después tenemos stacks o capas de software intermedias, de alto nivel, pero son intermedias porque no son de aplicación en sí, donde por ejemplo podemos tener una que podrían ustedes usar si quieren, es un file system. ¿Bien? O sea, uno podría, por ejemplo, enchufarle al USB del target, del micro, o sea, el que va al micro principal, un cable que tenga USB host, enchufar un pendrive, ¿bien? Y con nuestro micro, abrir un archivo ahí adentro, grabarle cosas, y después cerrar el archivo, saco el pendrive, lo enchufo en la PC y veo lo que grabé, ¿bien? Para hacer adquisición de datos o lo que sea. Bueno, un file system, que es justamente poder abrir un archivo, grabarlo, crear carpetas, ¿bien? Todo eso es mucho software y está en un stack que se puede incorporar también al SDK, ¿bien? Lo mismo con el USB. El USB es otro stack que maneja todos los tipos de transacciones USB. USB es un protocolo muy poderoso y que define un montón de tipos de transacciones diferentes según la aplicación, ¿bien? Y que todo eso ya está metido, son muchísimas líneas de código, en varios archivos, ya está metido en el stack USB. Y lo mismo con TCP/IP. Uno podría, por ejemplo, tener una conexión de red. Con este micro, en realidad, si mal no recuerdo, este micro no tiene un periférico de red, ¿bien? Pero podría, por ejemplo, poner algún transceiver afuera de Ethernet y comunicarlo con el micro y correr el stack TCP/IP en este micro. Y el Board Support es una capa de software que también nos la dan en el SDK, que cobra sentido cuando uno trabaja con una placa comprada, ¿bien? Cuando uno trabaja con una placa propia, el Board Support se tiene que hacer uno mismo, ¿bien? Nosotros lo que le vamos a dar son dos archivos, básicamente, board.h y board.c, que de hecho se le tuvo que poner el prefijo SD2, porque a partir de este entorno de desarrollo ya incorporaron ellos un board.c.h, entonces se genera conflicto. Pero nosotros le proveemos a ustedes un board.c.h súper básico, que ahora se los voy a mostrar, para manejo de los switch y los LEDs. Bien, pero el board en realidad, en una aplicación, digamos, concreta, el board es una carpeta con un montón de archivos adentro, para acceso a puertos series, para acceso a conversores, que están soldados en la placa, y proveen esa abstracción y el manejo particular de cómo se maneja ese conversor o lo que sea, y después la aplicación lo que hace justamente es decirle, por ejemplo, al conversor, lanzá una ráfaga de 100 conversiones o lo que sea, independientemente de después cómo se maneje el conversor. Eso lo hará el propio board, hablando digamos, interactuando con el manejo de periférico, que a su vez interactúa con el manejo de registros, ¿sí? O sea, como que uno va bajando en capas, automáticamente lo hace el software, hasta que llega hasta el micro y le dice al micro un montón de cosas que tiene que hacer. Bueno, ¿alguna duda hasta acá de esto? ¿No? Bien. No. Perfecto. Vamos al SDK. Bien, el SDK. Les voy a compartir otra pantalla. Esta que está acá. Esperen que no encuentro dónde dejar de compartir.
Acá. Stop share. Bien. Acá les comparto entonces esta. Ahí está. ¿Bien? Bueno. En esta página, ustedes ya deben tener usuario registrado en la página de MSO Expresso, ¿bien? Donde se han bajado el MSO Expresso. Y acá ustedes pueden construir su SDK. ¿Bien? Yo acá ya tengo el SDK construido, tengo otros SDK de otros micros. Pero les muestro cómo se hace esto. Seleccionan, vienen acá, seleccionan board o el procesador. Si ustedes están trabajando con una placa que construyeron ustedes, van a tener que seleccionar el procesador, porque no va a existir su placa en esta lista, ¿bien? Pero en este caso, como es una placa del fabricante, KL46, fíjense que me aparece, si yo quiero seleccionar el micro solo, y tendré que configurarle todo al micro, o me aparece la placa, ¿bien? Me aparece acá para construir el SDK. Si yo vengo... Esperen. Acá, le digo que quiero construirlo, me pregunta qué módulos de software quiero incorporar al SDK. Bueno, yo seleccionaría Linux, porque lo voy a usar. En realidad no tiene nada que ver, el micro no tiene nada que ver, el micro target con el Linux o Windows. Es una cuestión seguramente de cómo están las rutas de los archivos, porque no es lo mismo estar trabajando en Linux que en Windows, ¿bien? Pero bueno, por ejemplo, yo podría decir, bueno, quiero que me incorpores el stack de manejo de una tarjeta SD. Bien, este micro tranquilamente puede manejar una tarjeta SD. Quiero incorporar el FreeRTOS, que es un sistema operativo de tiempo real que les comentaba antes. La biblioteca CMSIS, manejo de DMA. Si quiero incorporar también un file system chiquito, que es un file system que ocupa poquito espacio de memoria, pero tiene sus limitantes. A ver, que yo no podré hacer una búsqueda de archivo, no podré generar carpetas, cosas por el estilo. Pero bueno, ahorro mucho espacio de flash, ¿no? Y este stack, bueno, si quisiera, tendría que poner un módulo externo para manejar el Wi-Fi. Y obviamente stack USB, que me puede llegar a interesar porque este micro tiene USB OTG, que puede funcionar tanto como host como device. Yo selecciono y le digo que me genere mi SDK. Bueno, tarda un rato hasta que se genera el SDK, ahí está generándolo, y una vez que lo generan, vamos a ver si esperamos. A ver. Bueno, de última lo dejamos ahí. Una vez que lo generan, vienen y lo descargan. Yo descargo este de vuelta, descargo el SDK, y una vez que lo descargan, ahí les comparto ahora otra pantalla. Miren que lo voy a... Acá, miren un segundito, estoy acomodando. Bien. Miren, acá, stop share. Vamos a compartir ahora. Ahí está. Ahí estoy compartiendo el MSO Expresso. ¿Bien? Bueno, una vez que hacen eso, se vienen a esta solapa y lo que hacen es arrastran ese archivo que descargaron, que es un zip, así se llamaría, ¿no? Como este que está acá. Lo arrastran y lo sueltan acá en esta parte blanca. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho. Entonces lo que hace el entorno de desarrollo, integra el SDK al entorno de desarrollo. ¿Bien? Ahora, ¿qué les puede llegar a pasar? Puede pasarles que no encuentren esta solapa. La solapa más común que ustedes ven es la consola, que es la que ven cuando, por ejemplo, compilan. ¿Bien? Es la que siempre aparece. Pero puede ser que esta no aparezca. Por ejemplo, la saco. ¿Bien? Así como hago para recuperarla. Pero poder recuperarla, ¿no? Yo view de acá. SDK. ¿Bien? Ahí está. Esto está grabado, ¿no?
yo lo hice un poquito rápido, si quieren lo de vuelta. ¿Lo hago de vuelta? Igual creo que no apareció la ventana. Si se abrió una ventana, no apareció. ¿Qué cosa no apareció? Yo muestro solo la ventana del programa. Eso le abre otra ventana y no aparece. Ustedes ven el MSU Expreso, ¿no es cierto? Sí, ahí sí. Lo ven, bien. Vamos de vuelta. Cerré la solapa que necesitaba. O sea, digamos que si estoy en este estadio, necesito incorporar el SDK, no tengo la solapa, por lo tanto, estoy trabado, tengo que solucionarlo. ¿Cómo lo soluciono? Me voy a Windows, Show View, y acá, si no les aparece en esta lista, ¿bien? Porque acá sí me aparece, puede ser que no les aparezca, vienen ahí y acá filtran por... Esa ventana no aparece. Eso no aparece, no aparece. Eso no aparece. A ver, pará. Ahí está, ahora sí. Vamos, a ver si puedo compartir la pantalla en todo caso. Listo. A ver. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ahora sí, claro, estoy compartiendo toda la pantalla, todo lo que estoy poniendo en esta pantalla. Entonces, vengo de vuelta, Show View, otros. Obviamente acá tengo la suerte que me aparezca, pero si no me aparece en la lista, y no lo voy a estar buscando, un montón son, a ver, filtro por SDK, ¿bien? Y acá vengo a esto que son SDKs instalados. ¿Bien? Y ahí aparece la lista. Si no tienen ninguno, les va a aparecer en blanco. ¿Está? Entonces lo que hacen es arrastrarlo y soltarlo acá en esta parte blanca. Y le preguntan si lo quieren incorporar, le dan que sí, y ya queda incorporado el SDK. ¿Bien? Bueno, si no incorporan el SDK, van a tener algún problema a la hora de compilar o de generar proyectos nuevos. ¿Bien? De todas maneras, en la materia se le dan un montón de ejemplos. Bien, se le dan proyectos que ya ustedes abren, son proyectos que funcionan, compilan bien, corren bien el programa, y pueden ustedes basarse en esos proyectos, o sea, le cambian el nombre y lo usan para sus aplicaciones, ya sea de resolver los ejercicios o los trabajos prácticos. ¿Bien? Les voy a mostrar cómo se genera un proyecto desde cero. Simplemente vienen al nuevo proyecto. Se lo muestro esto a modo informativo. En realidad no tienen necesidad de generar uno de cero, porque con todos los ejemplos que se les da en la materia, ya con eso tienen para hacer todos sus otros proyectos. Pero a la hora de generar un proyecto de cero, simplemente se vienen, acá seleccionan el board, pueden seleccionar un micro particular, ¿no? Les dan siguiente, y fíjense que acá, como el SDK que yo tengo construido tiene todos los periféricos, yo por ejemplo podría decirle que quiero trabajar en bare metal. Bare metal es, estoy directamente tocando el micro, ¿bien? No quiero que intervenga nadie. Que es como trabajan en esta materia a nivel, digamos, de gestión del procesador. O con FreeRTOS, ¿bien? Vamos a trabajar en bare metal. Y después, ¿qué drivers quiero que me incorpore? Fíjense que tienen cualquier cantidad de drivers. Obviamente que si incorporan drivers que no hacían falta, la única consecuencia que tiene es que tarda más en compilar. Después el linker, a la hora de linkear, si hay código que nunca es invocado, automáticamente hay una opción que es para que no lo incorporen la flash, eso, ¿no? Entonces, no es que va a meter todo eso en flash. Bueno, si quieren incorporar la biblioteca CMSIS para lo que es manejo de matemático, como le contaba antes de CMSIS DSP. Bueno, hay un montón de bibliotecas que ahora no viene el caso de ponerse a ver los detalles, pero básicamente yo puedo generar el proyecto, le pongo el nombre. Esto es el mapa de direcciones donde va a estar ubicada la flash y la RAM. Esto obviamente por defecto el fabricante me lo completa. Yo podría cambiarlo si quiero, no lo recomiendo, a menos que quieran hacer una cuestión particular. Y le dan finalizar. Entonces, ahí de esa manera ustedes crearon un proyecto desde cero, basado en SDK. Fíjense que acá en driver tienen los drivers que seleccionaron. ¿Está? Eso es en el caso de que quieran hacer un proyecto de cero. Vamos ahora a trabajar con Gustavo, en 4 minutos se corta nuevo. Bueno,
Vamos a hacer así, vamos a darle hasta que se corte, y cuando se corte, nos conectamos de vuelta enseguida, porque nos queda una cosita más, y con eso terminamos. No vamos a hacer un recreo más, porque si no se va a estirar mucho. ¿Tá? Bueno, Vamos hasta que se corte y nos conectamos de vuelta inmediatamente. ¿Bien? listo, dale. Bueno, borro este, y bueno. En el campus, no me fijé si estaba subido, pero bueno, hay un ejemplo que se llama ejemplo MSU, que sería este, que es el primer ejemplo que nosotros les pasamos, basado en el SDK, y donde se incorporan estos dos archivos. ¿Bien? Y el ejemplo en concreto, que es una pavada, una cosa muy sencilla, ¿no? Pero ya tiene uso de el SDK y además usa estos dos archivos que son los board.c y .h. ¿Bien? ¿Qué son estos board.c y .h? Acá lo que se persiguió es decir, vamos por este lado. Es decir, yo quiero tratar de facilitarle a mi aplicación, que yo tengo que hacer una aplicación X que, no sé, lea switch y encienda o apague LEDs, lo que sea, ¿bien? Pero sin estar pensando en si el LED se prende mandando un 0 en el micro o se prende mandando un 1, o cuando el usuario aprieta el switch me pone un 0 o me pone un 1, ¿me explico? O sea, siempre uno trata de compartimentalizar cuestiones particulares que estén relacionadas a hardware o a lo que sea que por ahí sean particulares en módulos específicos que resuelvan esa problemática, y después ir sumando todos esos ladrillos y construir la aplicación. ¿Bien? Y la aplicación, yo cuando construyo la aplicación, tengo que poner el foco en la consigna de la aplicación, ¿no? Sin estar pensando en cómo es que se activa el motor que está no sé en dónde. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, en una aplicación típica industrial, uno tiene que hacer un programa que controle algo. ¿Bien? Bueno, si el motor está conectado a la placa directamente, ustedes quieren dar una consigna que el motor se prenda o que se apague. ¿Bien? En primer lugar, no quieren estar pensando en que tienen que poner un 1 a un puerto del micro. ¿Bien? De hecho, hasta si el motor tiene cierta complejidad en el manejo, podrían manejarlo por PWM, ¿bien? Y hacer una rampa de arranque y una rampa de parada del motor. Y eso se maneja en el módulo que maneja el motor, ¿bien? Y yo simplemente digo, motor, arrancá. Ahí está. O sea, ese tipo de pensamiento que uno se tiene que detener siempre antes de empezar a tirar línea de código es vital para cualquier programa que hagan en la materia y en su campo profesional. Ténganlo muy presente porque en la materia se le pone mucho énfasis a eso también. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué se persiguió acá? Bueno, mostrar un ejemplo, de vuelta, muy sencillo, donde uno dice, bueno, a ver, pensemos qué necesitamos que proveerle a la aplicación de manera sencilla, sin que la aplicación esté poniendo su detalle en cómo se lee un switch, por ejemplo. A mí me interesa saber si el switch está apretado o no. ¿Bien? No me interesa saber si cuando está apretado está en 0 o está en 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, una función que devuelve el estado del switch y dijimos, che, si es true es porque
Bueno, ahí estamos. Les comparto de vuelta. Share screen, acá el desktop completo. Bien. Bien, entonces les decía, la idea es esa, ¿no? O sea, no estar pensando en si está en 0 o en 1 físicamente. Y de paso, directamente le indicamos qué switch quiero leer. ¿Bien? ¿Por qué esto así? O sea, uno podría haber tenido dos opciones. O crea una función para cada switch, o crea una sola función y le dice qué switch es. Esta forma tiene una gran ventaja, porque yo el día de mañana, en vez de tener un switch, tengo 50 switches, no tengo que tocar una línea de código de este archivo. Y lo único que cambia es que después indico si quiero leer el switch 0, el 1, el 2, el 3, el que sea. ¿Está? De hecho, facilita todo, porque si quiero barrer todos los switches, meto un for y barro todos los switches. Si tuviera 50 funciones distintas, tengo que llamar a las 50 funciones. ¿Bien? Lo mismo con el LED. Yo quiero el LED. ¿Qué le quiero hacer al LED, por ejemplo? Bueno, defino qué le quiero hacer. Entonces acá, fíjense, están lo que yo quisiera hacer con el LED. Lo quiero apagar, lo quiero prender, o quiero que haga un toggle, quiero que cambie de estado. Si estaba prendido, apagado, si estaba apagado, prendido. Yo podría definir también en un futuro un comportamiento del LED. Le quiero indicar que se ponga a parpadear, que haga un blinking. ¿Bien? Entonces le mando ese mensaje, ¿bien?, a través de esta función, y después me las arreglaré en el punto C. O sea, en el punto C tendré que resolver el problema, pero le pongo el foco a resolver el problema particular. ¿Bien? Entonces, si el día de mañana necesito que el LED blinkee, bueno, lo puedo resolver en mi aplicación, o puedo delegar ese trabajo acá. ¿Bien? Y lo mismo, le digo acá que LED quiero indicar que quiero hacer una acción sobre ese LED. Entonces el día de mañana tengo un LED o 50 LED, no toco esto. ¿Bien? Y después generalmente se provee una función de init necesaria para que el módulo ese de software pequeño inicialice todas las cuestiones necesarias que necesite. ¿Bien? Vamos a ver un poquito de detalle cómo está implementado esto. Esto es a los fines de ejemplo. ¿Bien? O sea que es mejorable, obvio que es muy mejorable, se les pueden ocurrir un montón de mejoras a ustedes, pero la idea es partir de una base que les provea a ustedes un ejemplo que después les facilite hacer otras cosas más complejas. Entonces, en primer lugar, ustedes cuando configuraban el puerto de entrada-salida, configuraban pocas cosas cuando trabajaban con registros. ¿Bien? La cuestión es que funciona porque, bueno, el fabricante del micro le facilita las cosas configurando otras cosas de manera automática en el reset, pero que en definitiva ustedes tendrían que saber que, por ejemplo, el periférico puede tener un campo donde se le dice si va a trabajar con un slew rate alto o bajo, o queremos digamos, activar un filtro para que me filtre posibles ruidos que pueden ingresar. ¿Bien? Estos micros tienen un montón de funciones que uno puede utilizarlas y que te facilitan la vida en el desarrollo de hardware, sobre todo, para que sea más económico, y que a nivel registros, si las quiero configurar, todas esas funciones se ponen muy complejas. Entonces, se hace todo eso a nivel, digamos, de capa de abstracción, como es las capas estas de driver de periférico. ¿Bien? Por eso van a ver ahora un montón de cosas que antes no configuraban. ¿Bien? Por ejemplo, miren, para configurar el puerto, uno le tiene que indicar a la función, fíjense, le indica qué puerto es, qué número de pin dentro de ese puerto quiero configurar, y le pasa una estructura. Esta variable es un tipo port pin config t, que es una estructura, que adentro tiene todos unos campos que determinan la configuración de ese pin, de ese puerto en particular. Fíjense que esta estructura tiene bastante complejidad, de hecho cambia en base al micro en cuestión, pero vamos al grano directamente a ver cómo se definió esa estructura. Básicamente tenemos estos campos. ¿Bien? Le decimos si queremos que esté activado o no esté activado el pull-up. ¿Bien? Le decimos si queremos que haga un filtro si es entrada. Obviamente, como va a ser un puerto de salida, no tiene sentido. Eso podríamos hasta omitir esto y tomar un valor por defecto.
Y le decimos en el pin mux, ¿bien? ¿Se acuerdan que ese sí lo configuraban? Le decimos qué rol quiero que asuma ese pin particular de ese puerto, ¿bien? Obviamente, si va a ser un manejo de un LED, lo que vamos a decirle es que trabaje como un GPIO, ¿bien? Si después del día de mañana lo quiero manejar por PWM, le tendré que decir que trabaje con otra funcionalidad, ¿bien? Entonces, yo definiendo esta variable, configuro todos los campos necesarios para que ese puerto sea una salida, ¿bien? Y sea un GPIO, un puerto de propósito general, ¿bien? Entonces, yo le tendría que indicar todos los puertos y todos los pines de LEDs conectados que yo tenga, ¿bien? Pero ¿qué hago? Uno, de vueltas, tiene que tener un momento a pensar las cosas antes de tirar líneas de código y decir, ¿cómo puedo hacer eso que sea lo más compacto posible y lo más, digamos, fácil de extender, digamos? Bueno, básicamente se definió una estructura, ¿bien? Donde tiene campos. Un campo que es el puerto, otro que es el GPIO y otro que es el número de pin que corresponde el pin con el GPIO, coincide. Y después se hace un array de esa estructura. Entonces, básicamente se define, bueno, el puerto, el LED rojo, ¿dónde está? En el port E, que coincide con el GPIO-E, obviamente, y está en el pin 29. El verde, el port D, GPIO-D, el 5. Entonces, a la hora de agregar más LEDs, ¿yo qué hago? Copio y pego esto. Así, todos los LEDs que quieran, obviamente todos van a tener puertos distintos, pines distintos, y me olvido el resto. ¿Se entiende? O sea, esto escala de manera muy, muy fácil. Si con este for, que está acá, inicializo los puertos. ¿Bien? Y después inicializo también el GPIO. Fíjense que el GPIO ya es una funcionalidad particular del puerto, donde yo al GPIO le digo, bueno, quiero que sea centrada o salida. ¿Bien? Básicamente, si es un LED, va a ser salida. ¿Y qué valor quiero que asumas en el momento de que te estoy configurando? ¿Bien? Quiero que esté en 1 para que el LED esté apagado. ¿Está? Entonces, bueno, básicamente con estas dos sentencias configure los NLEDs que tengan la placa. ¿Bien? Algo similar ocurre con los switches de entrada. Tengo ahora una estructura de configuración distinta, porque el switch lo voy a manejar, le voy a activar el pull-up, me interesa que se active el pull-up. Bien, también lo voy a poner como GPIO y en el GPIO particularmente lo voy a configurar como entrada y el nivel lógico acá podría hasta no especificarlo porque no tiene sentido, porque el GPIO como entrada asume el valor que se le fije por hardware, ¿no? O sea, lo que se le está conectando, no el valor que uno le da. Uno lo puede poner en 1 y si externamente está en 0, va a estar en 0, ¿bien? Pero bueno, la estructura prevé este campo, o sea, se puso por ese motivo nada más. Y ahí configuro los N-switch que tenga mi placa. ¿Bien? Esto es de vuelta a los fines de mostrarle un ejemplo de algo que es muy sencillo y que escala fácilmente. Imagínense esto aplicado a cosas más complejas, les facilita mucho la programación. ¿Bien? Bueno, después vamos a lo particular, digamos, ¿no? O sea, che, quiero encender un LED, ¿bien? Entonces, ¿qué me van a indicar? Me van a indicar qué ID de LED. Fíjense que nosotros acá, cada vez que tenemos que indicar un identificador, digamos, usamos un tipo de dato enumerado. Los tipos de enumerado arrancan en 0, en general, ya sea que uno lo especifique o no, y después se va incrementando. O sea que esto va a valer un 0, perdón, esto vale 1, y esto vale 2, en definitiva. ¿Está? A los fines visuales, humanos, es mucho más agradable ver un LED ID verde que ver un 1, que no sé qué me está diciendo. ¿Está? Por eso se usan los tipos enumerados. Lo mismo para definir la enumeración de los switch, o para definir la enumeración de qué acción quiero hacer sobre algún LED. ¿Bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, me llega un tipo enumerado que lo llamé mensaje y que es hacer que el LED se apague.
¿Bien? O sea, la aplicación quiere que el LED se apague. No le interesa si se apaga con un 0, con un 1, desactivando el PWM. No tengo idea. Quiere que se apague. Bueno, ahora vamos a ver particularmente cómo se apaga. Bueno, ahí sí, voy y miro y digo, che, tengo que agarrar el GPIO y lo tengo que poner en 1, porque el LED está conectado a VCC. Si lo pongo en 1, no circula corriente. Bueno, ¿y qué GPIO agarro? Bueno, ya para eso definimos este array de estructura, que estaba más arriba. De hecho, ahí aparece. Entonces, el ID, convenientemente elegido, que arrancando en 0, en 1, después sigue en 2, me indica el elemento del array. Si es el del rojo, va a ser un 0, por lo tanto voy a agarrar el elemento 0, voy a agarrar el GPIO correspondiente al del rojo. ¿Y qué pin quiero poner en 1? Bueno, agarro un 1 y lo desplazo tantas veces como me lo indique el número de pin. ¿Bien? Entonces puse en 1 el pin. Fíjense en que si yo agrego más LEDs, no tengo que tocar ni una línea de código de acá. Simplemente los agrego acá, en esta estructura. ¿Bien? Lo mismo si quiero apagar el LED, prenderlo, lo pongo en 0, hago un clear, y si lo quiero cambiar de estado, le hago un toggle. ¿Bien? Para leer el switch, fíjense, es similar, más sencillo todavía. Voy y ejecuto la función que es readPinInput, le digo qué GPIO quiero leer y el número de pin que quiero leer. Y acuérdense que los switches estaban conectados contra masa. Por lo tanto, si yo leo un 0, quiere decir que el switch está apretado. Por lo tanto, para facilitarle la vida de la aplicación, naturalmente uno que dice, che, está apretado el switch, bueno, voy a recibir un true. Bien, un 1 sería. Si está soltado, voy a recibir un 0. Por lo tanto, por eso está negado acá. ¿Bien? Para que naturalmente sea más fácil de asimilar, digamos, ¿no? Bueno, este es el objetivo de manera resumida de este archivo SD2Board, que después, cuando ustedes trabajen con PWM, este archivo cambia, porque maneja los LEDs por PWM, y después les van a ir apareciendo nuevos archivos para manejo de acelerómetro y de otros periféricos más, donde uno, de vuelta, como objetivo pone la complejidad de resolver eso particular en un archivo y después la aplicación se abstrae de eso y lo usa. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? Bueno, vamos ahora a el ejemplo. Bueno, el ejemplo este me subo muy sencillo, de hecho tiene un retardo hecho a lo bruto, o sea, hay un while, bueno, un incremento de una variable, esto no se hace, se está hecho solo para fines de que el ejemplo sea muy sencillo. Y esto es lo que hace parpadeo en LED. Vamos ahora a algo más particular ahora. ¿Bien? Vamos a este ejemplo, que este es el ejemplo MCU2, donde vamos a ver un módulo que se llama BME, bien, que está en el micro. Para eso les voy a compartir. ¿Ven? El datasheet. Bien. Donde vemos un diagrama en bloques resumido del micro. Acá tenemos el core, o sea, acá está el procesador que está ejecutando instrucciones. Bien. Después van a ver ustedes el detalle de los bases y todos estos módulos que tienen que conocer qué hacen. Bien. Vamos a resumidamente ahora a visualizar simplemente que hay una conexión entre el CPU, digamos el procesador propiamente dicho, este dispositivo, y este dispositivo ahora créanme que permite interactuar, o sea, como que va a conectar este M0 con este S2. ¿Bien? Y después aparece BME, que ahora vamos a ver qué es, y vamos a ver, y aparece un P-Bridge, que es un peripheral bridge. ¿Bien? Que es un puente de periféricos. ¿Qué son los periféricos? Los periféricos son GPIO, son el puerto serie, el conversor analógico digital, ¿bien? Son todos esos módulos que vienen dentro del chip del microcontrolador y que nos permite a nosotros con el microcontrolador hacer cualquier cantidad de cosas, ¿bien? O sea, los microcontroladores hoy son muy poderosos en ese aspecto, ¿no? Vienen ya con un montón de electrónica ya metida dentro del chip.
Esos son periféricos, ¿bien? Que ya están dentro del micro. ¿Bien? Siempre nos pasa que algo no está y lo tenemos que poner afuera, como por ejemplo les mencionaba yo el acelerómetro. Pero en general muchas cosas ya vienen dentro del micro. Por lo tanto, esos periféricos, vamos ahora particularmente al periférico GPIO, el que es puerto de entrada-salida, de propósito general, es un periférico que me permite a mí poner un 0 o un 1 en los pines del micro. ¿Bien? Bueno, hasta ahí me siguen, ¿no? O sea, tenemos el core, o sea, el procesador, y digamos, de alguna manera podemos llegar a escribir en ese periférico. Ustedes estaban haciendo eso antes, ¿no? Hasta ahora venían haciendo eso. Cuando prendían o apagaban un LED, estaba pasando eso. Estaban seteando un pin en 1 o lo estaban borrando y poniéndolo en 0, o haciendo un toggle. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Siempre, no solo en este ambiente de micros embebidos, sino que siempre y en todas las escalas. Cada una tiene su particularidad. Pero en el caso de ustedes que están trabajando con un microcontrolador, que están tocando el hardware y haciendo aplicaciones que están muy vinculadas con el hardware, van a suceder situaciones donde esa interacción con el hardware puede traer problemas de concurrencia, que vendría a ser cuando se da que quiero hacer un cambio sobre el hardware. Por ejemplo, yo quiero que un LED se apague, algo tan simple como eso. Para que un LED se apague, ¿cómo hace el micro para que el LED se apague? Tengo que leer el estado del puerto, ¿bien? Que es un puerto de 32 bits, supongamos. Me traigo esa información, que son 32 bits, agarro, le pongo un 0 al bit que quiero, o a los bits que quiero, ¿bien? Y ese nuevo resultado lo voy y lo escribe en el GPIO correspondiente. ¿Bien? Eso es lo que está sucediendo cuando ustedes cambian de estado a un LED. Entonces, uno dice, bueno, bárbaro, cambié de estado a un LED. ¿Para qué me hace tanto problema? Bueno, en realidad hay que prestar atención porque yo lo menciono con un LED porque es lo más sencillo de verlo. Pero después sucede exactamente lo mismo con un puerto serie, el puerto USB y con un montón de aplicaciones donde hay que modificar algo y en realidad ese modificar algo siempre se traduce en leer, modificar y escribir. Hasta ahí me siguen, ¿no? Pues esa es la clave de todo acá, en este problema particular. Bueno, para el caso particular, ahora particularizo, y en esto presten atención, para el caso particular de los periféricos, bien, periféricos estamos hablando, este micro nos provee un mecanismo para que ese cambio que se hace sobre un bit, por ejemplo, particular, no lo haga el micro, ¿bien? Sino que lo haga un hardware que se llama BME. ¿Bien? O sea, ese cambio de decir, voy a leer, poner un 0 acá, dejando el resto como estaba, y escribir, ya no lo haga el micro, sino que lo haga BME. ¿Bien? Ahora, ¿para qué hace eso este micro? ¿Para qué tiene eso? Y otros micros tienen otros mecanismos o el mismo o parecido. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por lo siguiente. Supongamos esta situación. Ustedes tienen una aplicación que lo que hace es que cada tanto cambia el estado de un LED. Vamos de vuelta al LED porque es como lo más sencillo. Cada tanto, qué sé yo, un LED que estaba en 0 pasa a estar en 1. ¿Bien? Después de un tiempo cambia de un 1 a un 0. ¿Bien? Ese cambio se produce sobre, de vuelta como les digo, sobre una palabra de 32 bits, porque el LED no está solito, sino que está asociado a un bit particular de un GPIO. ¿Bien? Pero como tengo un montón de bits, hay otros bits que corresponden a otros GPIO. ¿Bien? Y en otro GPIO tengo, por ejemplo, no sé, un motor que estoy manejando. Estoy encendiendo y apagando un motor. ¿Bien? Ahora, por una cuestión de implementación, esa rutina que enciende y apaga el motor
se hace en una interrupción. Ustedes ya ven una interrupción y saben muy bien que las interrupciones son asincrónicas, que nos pueden llegar en cualquier momento e interrumpen lo que está haciendo el micro. Por suerte, hay mecanismos de hardware que después van a ver y cuestiones también de software que hacen que la interrupción interrumpa, se ejecute la rutina de servicio de interrupción y después retorna como si nada hubiera pasado. ¿Bien? Eso es así. Ahora, el problema está en el siguiente escenario. Imaginen esto. Justo llega el momento donde hay que cambiar el estado del LED. ¿Bien? Hay que apagarlo. ¿El micro qué hace? Lee el GPIO, lee los 32 bits, porque es un micro que trabaja con palabras de, digamos, 32 bits, los lee, se lo trae. Se hace una copia. ¿Bien? Lo copia a un registro interno de la CPU. Lo modifica, ¿bien? Pone en 0 ese bit particular. Esa es otra instrucción, ¿no? Son todas instrucciones del micro, que ahora vamos a ver. Y en eso, termina de modificarlo, hasta ahí está todo bien, pero antes de copiarlo, ese resultado, copiarlo al GPIO, para que quede el resultado que yo esperaba, ingresa una interrupción. ¿Bien? Si ingresa una interrupción, y la interrupción lo único que hace es copiar un dato de una posición de memoria a otra posición de memoria, no pasa nada, porque dejó todo como estaba y continúa. ¿Bien? Ahora, si en esa interrupción queremos modificar algún otro bit de ese mismo GPIO, ¿qué va a hacer la interrupción? Hace lo siguiente. La rutina de servicio de interrupción. Lee ese GPIO, ¿bien? Modifica el bit, ¿bien? Lo modificó, lo copia. Perfecto. O sea que la rutina de servicio de interrupción consiguió lo que quería, que era que el motor se apague, por ejemplo. Bárbaro. La rutina de servicio de interrupción devuelve todo a su estado normal, desde el punto de vista de la ejecución del programa, y retoma la ejecución del programa en el main, donde habíamos dejado, que era justamente, teníamos la copia de GPIO modificada, y la estábamos a punto de escribir en el GPIO. ¿Y qué hace? La escribe en GPIO. Perfecto. Cuando la escribe en GPIO, eso que escribe es una copia modificada, pero que no tiene la modificación que hizo la interrupción, que era apagar el motor. ¿Me siguieron? O sea que lo que yo voy a estar haciendo es escribir en GPIO un valor que tiene el LED apagado, que era lo que yo conseguía, lo que yo quería, pero el bit del motor sigue estando en 1, porque cuando yo me hice la copia, estaba en 1. ¿Está? Porque el micro opera con copias de las direcciones que las hace sobre registros del micro. ¿Bien? Si no, no puede operar directamente contra la dirección de memoria así directamente. ¿Bien? Por lo tanto, deshago el trabajo que hizo la interrupción. Por lo tanto, el motor que hizo se apagó y se prendió, ¿qué tarde estuvo? No sé, un microsegundo apagado. Y sigue prendido prácticamente, o sea, no se apagó nunca en realidad. Por lo tanto, si el motor era un ascensor, el ascensor no paró donde tenía que parar. Y seguía andando el motor. ¿Está? Y un desastre. ¿Bien? Eso pasa. Pasa y más seguido de lo que ustedes se imaginan. ¿Bien? Eso se llama que se debe al acceso no atómico de las cosas. ¿Por qué no atómico? Porque divido un problema mínimo en 3 operaciones, que es leer, modificar y escribir. ¿Bien? Tenemos identificado nuestro problema. ¿Bien? Nuestro problema ya está presente, ya ustedes ya lo tenían antes. Probablemente antes a lo mejor no le prestaban atención, pero sí, ahora ya está y lo tienen identificado. Por lo tanto, hay que dar una solución a esto. ¿Bien? Si ese potencial problema se les puede dar con una dirección de memoria, ¿bien? Que es una dirección de memoria que en alguna parte del programa se modifica y en otra parte del programa también se modifica, por ejemplo en una interrupción,
no tengo opción más que tomar los recaudos necesarios para que cuando voy a modificar la dirección de memoria, deshabilitar las interrupciones, las que me pueden llegar a afectar, obviamente. No voy a deshabilitar todas las interrupciones o interrupciones que no me van a afectar nunca, a menos que sea necesario. Para que no se me produzca esto, de que me entre una interrupción, lo modifique, pero yo me quede con una copia desactualizada. Bien, por lo tanto, deshabilito interrupciones, nadie me va a interrumpir, modifico lo que tengo que modificar, lo escribo, y si viene la interrupción ya lo hace sobre el trabajo ya hecho. Bien, si es una dirección de memoria, esa es la forma de solucionarlo. O a veces cambiando la forma en la que está programado, también hay estrategias para evitar este tipo de problemas. Si es un periférico, puedo hacer lo mismo. Si es un GPIO también puedo hacer lo mismo. Puedo agarrar y cuando voy a escribir el GPIO, ¿qué hago? Lo deshabilito interrupciones, lo escribo y después vuelvo a habilitar. ¿Bien? Todo esto siempre hablando de los potenciales problemas que se da si una interrupción también va y toca el mismo registro, obviamente, ¿no? Si no me pasa eso, no me gastan hacer todo esto. Para el caso particular de los GPIOs, este micro provee, ustedes lo habrán usado, y si se lo deben acordar, provee, fíjense que por ejemplo para hacer un set, tenemos el PSOR, ¿bien? Para hacer un clear, tenemos el PCOR, port clear, ¿bien? Y para hacer un toggle, tenemos el PTOR, ¿bien? Esos registros, ustedes, no explícitamente como está acá escrito, lo han escrito distinto, porque estaban trabajando directamente con registros, pero en definitiva ustedes accedían a estos tres elementos que provee GPIO. GPIO ya provee un mecanismo para eso. O sea, yo le digo, hace una AND, vamos a ver más fácil, hacemos una OR con esta máscara. La máscara tiene ceros y unos en algunos lados, entonces lo hace el propio GPIO, y lo hace de manera atómica. Atómica quiere decir que no la puedo dividir, digamos, o sea, la hace de manera indivisible. Por lo tanto, no me va a pasar nunca esto de que en el medio algo lo interrumpa y quede con una copia desactualizada. ¿Bien? O sea que el micro ya tiene eso así. Ya está resuelto para el lado de GPIO. Para el lado del resto de los periféricos, muchos no lo tienen a eso. ¿Bien? Y si potencialmente yo tengo este problema, tengo que tratarlo y resolverlo. ¿Bien? Y para eso agregan este módulo que se llama BME. ¿Bien? El BME lo que hace es hacer, básicamente, después lo van a ver más en detalle, con cómo trabaja con las direcciones y eso. Pero hacer una operación sobre el periférico que ustedes deseen, y esa operación puede ser una AND con una máscara, o una OR con una máscara, o un toggle con una máscara. Hasta tiene insertar bits, que cosa que es más rara hacer, pero lo tiene también. ¿Bien? Y lo hace de manera atómica, o sea, indivisible. O sea, cuando yo le digo, poneme en 1 el bit 5 de este GPIO, lo hace de manera indivisible. O sea, no hay forma de que alguien lo interrumpa y ese alguien modifique y después el otro quede con una copia desactualizada, como les expliqué antes. ¿Bien? Vamos a ver cómo funciona este BME. Para mostrar el ejemplo, yo lo que hice fue usarlo sobre un bit de GPIO, ¿bien? Que es visible, lo podemos ver con el LED que se prende y se apaga. Pero sí lo estoy haciendo. Fíjense que yo antes, ¿cómo prendía y apagaba un LED? Con el PSOR, PTOR o el PCOR, digamos, ¿bien? Ahora estoy accediendo al PD, al data, o sea, al campo a la palabra de 32 bits, que es el dato, digamos, tal cual de cómo está el GPIO, ¿bien? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer una operación con ese campo de datos, poner un 1, sí o sí tengo que hacer una lectura, modificar y escribir. ¿Bien? Ahora, si yo lo hago a través de BME, ¿bien? De este BME, el resultado es totalmente distinto. O sea,
no voy a hacer una lectura, modificar y escribir, sino que le voy a decir que el trabajo ese lo haga BME. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo hago para que ese trabajo lo haga BME? De esta manera. Le digo, o sea, hay distintas instrucciones, podríamos decir, BME. Las instrucciones son AND, OR, XOR y esta que inserta un bit. ¿Bien? O extrae un bit. Esas son muy raras. Y después puedo decidir si lo quiero hacer a nivel de 32 bits, a nivel de 8 o a nivel de 16 bits. ¿Bien? ¿Cómo lo hace BME a esto? Bueno, yo le paso la dirección de memoria. Fíjense que acá hay un ampersand. ¿Bien? Le estoy pasando la dirección de memoria de GPIO-E, el elemento PTOR, y le paso esa dirección. ¿Y qué hace BME con esa dirección? Que este address que está acá. Lo que hace es modificarla esa dirección de memoria. ¿Bien? Se dice que las decora porque les cambia, las hace apuntar a otro lado ahora. O sea, no está apuntando al lugar original, sino que apunta a otro lado. ¿Bien? Y ese otro lado desencadena que BME haga esa operación. Eso está todo resuelto en hardware dentro del micro. ¿Bien? Y le paso la máscara. ¿Qué quiero, por ejemplo, hacer una XOR? Le paso la máscara con los unos para que aplique la XOR en esos lugares específicos. Vamos a ver cómo funciona esto. Miren. Yo voy a compilar este programa. Este lo compilo y lo corro. Y ahora vamos a ver unos detalles de assembly. Bien. Para eso tenemos esto que está acá, disassembly, que también lo agregan con ShowView. Y tenemos un botoncito, que está acá, que está bueno porque me permite a mí decir si voy a hacer stepping en el C o step en el assembler. ¿Bien? Bueno, obviamente ustedes saben muy bien que el micro no ejecuta C, ejecuta assembler. El compilador es el que convierte de C a assembler. ¿Bien? Acá vemos perfectamente las instrucciones assembler. Vamos a darle run, así se frena acá. ¿Bien? Y vamos a analizar esto que está acá. Bien. ¿Qué es? O sea, lo importante de ver esto es que ustedes tienen que, no tienen que perder de vista que en definitiva el micro está ejecutando instrucciones assembler. ¿Está? A grandes rasgos tendrían que más o menos saber qué son estas instrucciones que están acá. ¿Bien? Vamos a analizarlas. La primera, LDR. ¿Qué hace? Hace una carga de un valor en un registro. O sea, el destino es R3, es un registro del procesador, que ahora está en 0. ¿Bien? Y la fuente de datos es, fíjense, corchete PC, numeral 24. ¿Qué hace eso? Le dice a la instrucción, le dice que la fuente de datos está en la dirección apuntada por PC más 24. Si ustedes buscan esa dirección, era la 740, yo acá tengo hecho el machete, y este es el mapa de memoria de la flash del micro. ¿Bien? Acá está, la perdí. ¿Bien? Esto es lo que está grabado en la flash del micro. ¿Por qué hace esto así? ¿Por qué hace algo tan rebuscado? Porque lo que está queriendo hacer es cargar un número en R3. Bien, vamos a ver el resultado de ejecutar esta instrucción. Miren. La ejecuté. Bien. Obviamente se incrementa PC, que es el contador del programa, porque ahora está apuntando a la dirección siguiente para ejecutarla, ¿no? Está frenado ahí. Ahora pues lo frené. Y fíjense que R3 ahora tiene un número. Bien, es un número de 32 bits. Ahora, ¿cómo hago yo para cargar un número de 32 bits en un registro si mis instrucciones son de 32 bits? ¿Está? O sea, las instrucciones, bien, cada instrucción son de 32 bits. O sea, en la instrucción te pasan la operación, qué es lo que quiero hacer. ¿Bien? Y te puede pasar algo de información, ¿no? No tengo forma de decir qué hacer más la información de 32 bits, porque no entra en la instrucción eso. No tengo instrucciones de más de 32 bits.
en este micro. ¿Bien? Por lo tanto, estoy en problema, en definitiva. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve fácilmente. Como hay mucha memoria flash, ¿bien? Y no todo necesariamente instrucciones, se graba en la 740, acá, ese dato. Está al revés por una cuestión de que lo muestra al revés acá, pero fíjense que es el mismo. 4C, 0F, ¿bien? F100. Se graba ahí, ese dato que yo voy a necesitar. Total, el micro no va a pasar por ahí a ejecutar eso. Fíjense que es una instrucción que si yo lo paso a instrucción sería como un ADD W, R12, R0 y un número gigante. Carece de sentido esto, ¿no es cierto? O sea, no sé qué, una suma que no tiene sentido. Pero lo que a mí me importa es que es un número que a mí sí me interesa. Ahora van a ver por qué me interesa ese número, que es el 4C 0F F100. Me interesa que quede grabado en R3. ¿Bien? Bueno. Vamos a la siguiente instrucción. Ahora retomamos después con R3. Vamos a la siguiente instrucción. Yo quiero, acá como que le cuento un poquito la mitad de la película, ¿bien? Yo quiero obtener un número que es un 1 desplazado 29 veces. ¿Bien? Un 1 desplazado 29 veces. Binario. Quedan 2 minutos, profe. Me voy a tener que meter pata. 29 veces, 29, 30, 31, acá. Es este número que está acá. ¿Bien? En hexa es 20000, o sea, es un número de 32 bits en definitiva. O si se corta, sigamos, porque así no queda colgado esto. Es este número, ¿bien? Yo no puedo cargar en R2 ese número, estoy en el mismo problema. Ahí está. Estoy exactamente en el mismo problema. Entonces, fíjense qué inteligente el compilador. Miren lo que hace. Carga en R2. Es F5. Ahí está. Carga en R2 un 1 y después 7 ceros, o sea el 80. ¿Bien? Que sería 00000 y un 1 acá. ¿Bien? Y después le dice a R2, desplazate 22 veces. Ejecutamos esto y miren, se desplazó 22 veces y quedó así. Que era lo que yo quería. ¿Ven? Este coincide con este. ¿Por qué necesito eso? Porque es esta máscara. Esto es una máscara. Es un 1 en una posición determinada. Puede haber varios 1 a veces, ¿no? Acá lo tengo también, ¿no? Acá lo ven. Entonces, de esa manera, el compilador logró en 2 instrucciones. En una no tenía forma de hacerlo. ¿Bien? No teníamos forma de cargar un número de 32 bits. Porque no hay forma de hacer eso. Pero en 2 instrucciones lo logró conseguir. Lo podría haber hecho de esta otra manera también, ¿no? O sea, haber dejado grabado en algún lado un número y después copiárselo. ¿Bien? Como hizo acá. Lo que sucede es que a veces hay instrucciones que son de 16 bits. Miren esta. ¿Cómo me doy cuenta que es de 16 bits? Porque la dirección de memoria de esta es la 726 y la siguiente es la 728. Ocupó 2 bytes. ¿Bien? Este micro tiene instrucciones de 16 bits y de 32. Ahí me tenés que recordar. Ahí estamos, ya casi terminamos. No se preocupen. Espérenme que ahí comparto la pantalla de vuelta. Ahí está. Bueno, Rosa, después recordame si... Hay que faltar unos para entrar, así. ¿Cómo? Ah, dale. No, le quería hacer un comentario a Rosa que después me recuerde, porque yo nunca me acuerdo.
si hay instrucciones de 32 en este micro. La verdad que nunca me acuerdo, porque me confundo con otro. Viste que... Sí, sí, Gustavo, hay de 32 y hay de 16. Perfecto, perfecto. El micro es de 32, sí, pero sí. Tiene instrucciones de 16 y algunas de 32. Bien, pero así todo con 32 no nos alcanzaría para poder cargar un número de 32 bits en un registro, porque ¿dónde metemos el código de operación de la instrucción? Bien. Bueno, entonces, ahí estamos. Entonces, dijimos, tenemos R2 cargado con un número, R3 cargado con un número, que es un número rarísimo, que ahora vemos de dónde sale este número. Tenemos R2 cargado con una máscara, que es esta máscara que nosotros pusimos acá, que es un 1 desplazado 29 veces. ¿Para qué hicimos todo esto? Fíjense, miren. Lo que está haciendo es copiar el contenido de R3. ¿Bien? Perdón, al revés, perdón, se lo estoy diciendo al revés, porque esto es un store. El contenido de R2 se va a copiar a la dirección apuntada por R3. Eso es lo que hace esta instrucción. O sea, agarra el valor de R2, ¿bien? R2, la máscara, ahí vamos bárbaro, y lo copia en la dirección apuntada por R3, que es esta dirección de memoria. ¿De dónde sale esa dirección de memoria? Fíjense, miren esto. Bueno, acá me está jugando una mala pasada. No me aparece acá. Esperen, vamos a frenar el debugger. Y lo vamos a correr de vuelta. Parece que se haya tildado. Ahí vamos. Ahí está. Fantástico. Fíjense en que editor es un campo de GPIO, pero es el primer campo, por suerte. ¿Bien? ¿Y GPIO qué dirección está? En la dirección 400 FF100. Miren que me faltó ejecutar la instrucción. Así me queda todo. Ahí está. Entonces tenemos GPIO, ¿en qué dirección está? En la 400 FF100. ¿Y yo dónde estoy escribiendo en el store este? Estoy escribiendo en la dirección apuntada por R3, que es parecida, ¿no? Es la 4C FF100. Podríamos decir que estamos pegando cerquita, ¿no? ¿Qué cambia? Que tiene una C en lugar de este 0. ¿Bien? Esa C la agregó este define, le agregó acá, esto que está acá, es ponerle 1 o 2 bits en determinada posición de memoria. O sea, está modificando la posición de memoria. ¿Bien? O sea, en lugar de ser la 400F F100, es la 4C0F F100. ¿Bien? Entonces, en definitiva, no estamos apuntando al lugar original que queríamos, el que yo quería. Yo quería escribir en PDOR, pero estoy apuntando a otro lado. Bueno, ¿qué sucede? Cuando esa dirección pasa por BME, BME dice, mirá, pusieron en 1 tales bits. ¿Bien? Por lo tanto, me están tirando trabajo a mí. ¿Qué trabajo me están tirando? Quieren hacer un XOR. Perfecto. Bueno, sacale esos 1. O sea, como que BME vuelve, restaura la dirección esa decorada, porque le pusieron cositas, la vuelve a dejar como estaba, y hace él la operación de XOR, o sea, cambiar de estado, hacer un toggle, sobre esa dirección de periférico que estaba indicando. ¿Bien? Entonces, en definitiva, si a mí me interrumpían acá, acá, o acá, en cualquier momento, no me genera ningún tipo de problema, porque yo en ningún momento me tomé el trabajo de leer el registro, modificarlo y escribirlo, que es donde aparece el problema. ¿Bien? O sea, el cambiar un bit, obviamente, sigue llevando varias instrucciones. ¿Bien? Pero en ninguna hay problema de que se interrumpa en el medio y se pueda modificar algo que me perjudique. ¿Está? Porque la operación esa después de leer, modificar y escribir, la va a hacer BME.
no la va a hacer, ya no la hace el micro. ¿Se entiende? Y quería que vean cómo es el assembler, porque además les sirve a ustedes para entender cómo funciona el micro, ¿bien? Y cómo tiene esos artilugios el compilador para poder convertir instrucciones que están en C a instrucciones que están en assembler, ¿bien? Así que bueno, bueno, efectivamente, el LED cambia de estado. Bueno, acá, espérenme que vamos a darle run. Se me vuelve a poner breakpoint, ahí está. Ahí está cambiando de estado el LED. Bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que no se entendió? Si no, ya estaríamos por hoy con la clase. Profe, no entendí por qué necesitas 2 instrucciones en Assembler para hacer esa máscara de un bit desplazado 29 veces. Ya te lo muestro. Vos necesitas tener este número en un registro del procesador. ¿Bien? O sea, toda operación que se haga, de la que sea, involucra operandos, ¿no? Un operando va a ser ese número. Ese número es este que yo te mostraba acá. Que si lo ven en decimal es, no sé, un montón de millones, qué sé yo. En hexa es 20000. En definitiva, ese número es un número de 32 bits. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Yo necesito que ese número de 32 bits esté alojado en algún registro. ¿Por qué? Porque el micro opera con registros. O sea, todas las operaciones que el microprocesador puede hacer, sumar, restar, hacer AND, OR, desplazar, la que se le ocurra, tiene un montón de operaciones, sí o sí las hace con registros. ¿Bien? O sea, tiene que tener uno operando en un registro y otro operando en otro registro. ¿Bien? Por lo tanto, sí o sí tengo que hacer que un registro, el que sea, acá se le ocurrió al compilador usar, vamos a parar el micro, ahí está, usar R2, ¿bien? Yo necesito que en R2 quede eso grabado. Entonces, ¿cómo hago para que me quede eso grabado? Fíjate que, en definitiva, queda el número grabado, acá lo ves, ¿bien? Yo no tengo una instrucción en Assembler que el micro pueda ejecutar que diga, graba este número de 32 bits que te lo estoy pasando en la instrucción, grabalo en este registro. ¿Por qué? Porque yo para darle una instrucción al micro le tengo que decir qué instrucción tiene que ejecutar, sobre qué registro tiene que ejecutarla, y le tengo que pasar datos de la instrucción, variables, ¿no? O sea, que son variables en el sentido de que son números, no sé yo, algo que le indique qué hacer, qué número grabar, cuánto desplazar, ¿no? O sea, una información, ¿no? No tengo forma de hacer eso, porque eso involucraría que mi instrucción tiene que tener, qué sé yo, no sé, 40 bits, 45, 46 bits, qué sé yo. No sé, lo que... Adentro de una instrucción está el dato y la operación que yo quiero hacer. Claro, exactamente. Entonces, no tengo forma yo de decir, che, quiero que cargues este número en el registro. ¿A qué número es? Es un número de 32 bits. ¿Y cómo se lo paso? No me entra en la instrucción. O sea que si fuese de 32 tampoco te alcanzaría una sola operación. Si fuese de 32, ¿qué cosa? Si la instrucción fuese de 32 bits, tampoco te alcanzaría una sola instrucción para crear un número de 32 bits. Exacto, porque yo te tengo que decir a vos, en 32 bits, quiero que cargues esto. ¿Y cómo te digo a vos quiero que cargues esto? Te estoy pasando más información que 32 bits. Porque Sí, te estoy diciendo quiero que cargues esto. Y encima te tengo que decir a dónde cargarlo. Porque tengo que decir quiero cargarlo en R2. ¿Bien? Entonces, sí. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Nos tenemos que poner de acuerdo, che, hermano, en vez de usar 32, usemos 36, 38. ¿Bien? Lo que pasa es que eso conlleva en que la arquitectura del procesador se complica mucho, porque empezamos a tener instrucciones de largo variable. Que hay procesadores que tienen eso. La PC es así. La PC tiene instrucciones recontra complejas. De largo, 1 byte, 2 bytes, 50, no sé 50 bytes, pero 3 bytes, 4 bytes, 8 bytes. ¿Bien? Son instrucciones recontra complejas. Pero ¿qué pasa? El micro de la PC es recontra complejo. ¿Bien? ¿Y lo complejo qué pasa? Cuesta caro. Y consume electricidad, porque es más electrónica que tengo que meter en el chip. ¿Bien? Tiene sus ventajas, ¿ah?
Porque después tengo una instrucción que hace cualquier cosa, de todo hace, pero lo hace en una sola instrucción, ¿viste? Pero tiene su precio. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Decir, bueno, acá ¿qué hizo ARM? Dice, no, vamos a hacer cosas fáciles. Vamos a hacer instrucciones que sean de 16 o de 32. ¿Bien? Pero no vamos a hacer instrucciones de 48 o de 64 o de 24, ¿no? 16 o 32. ¿Está? Nos vamos a arreglar con eso. ¿Y cómo haces para resolver el problema de cargar algo de 32 bits? Entonces, ¿cómo lo hace? Acá está el ejemplo con dos formas de resolver algo parecido. Una manera es esta. ¿Qué es? Ejecuto una instrucción, que es un load, ¿bien? Que lo que hace es ir a buscar un dato a memoria, a una posición de memoria. ¿Bien? Convenientemente esa posición de memoria es la 740. De vuelta está al revés acá, si acá lo vemos bien. Y el micro cuando se lo programa, ya se le graba en la 740, se le graba el 4C0FF100. ¿Bien? Entonces el tipo que dice, che, ¿de dónde estás? O sea, PC es el contador de programa, es un registro también. ¿De dónde estás? Avanzá 24 lugares más adelante que vas a encontrar el dato. Entonces, ¿qué hace? Va y lee a memoria, que es en la memoria flash, ese numerito que es un número raro, 4C0FF, y lo deja en R3. Bien, y acá el compilador, no sé por qué motivo, desconozco, podría haber hecho lo mismo, podría haber dejado en la 744, dejado el 2000000, todo ese. Pero se le ocurrió al compilador hacerlo de esta otra manera, que es una manera totalmente válida. Te sirve para cuando son números que tienen mucho cero, ¿no? Porque estás desplazando. Bien, y cuando desplazás, o completás con cero, bueno, acá completás con cero, no queda opción. Porque desplazas hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hace? Carga el 80, ¿bien? Y después desplaza el 80 22 lugares. Entonces le queda el 2000000. ¿Bien? Y quedó en R2 con ese valor. Son dos artilugios para conseguir esto de que necesito cargar datos de 32 bits en registro. Esto pasa todo el tiempo en el procesador. El procesador adentro está haciendo todas estas cosas todo el tiempo, está leyendo datos de memoria y después guardando resultados en memoria. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió? Sí, gracias. Buenísimo. Sí. ¿Es el BME el que modifica la dirección? No entiendo cómo es que se da, si es él el que se da cuenta que la cambió él mismo. Bien. Porque vos dijiste, se da cuenta que la cambió, pero ¿cómo se da cuenta? Bueno, ahí te explico eso, mirá, es así. Vamos acá. Yo acá, vamos a mirar qué hace esto. Mirá. No está viendo la pantalla, profe. Ah, perdón. Ahí lo pongo. Vamos a ver, desktop 1. Ahí está. Uno mirando encuentra la respuesta. Obviamente que a veces es difícil de verlo, ¿no? Hay que entrenarlo esto. O sea, ustedes como ejercicio traten de ir mirando estas cosas. Básicamente, este define, que es se convierte en esto, mira, ¿no? ¿Qué es esto? Agarra esto que está acá, ADDR, que es un número, y lo castea a un puntero. ¿Bien? Y agarra y le hace una OR, ¿ves que le pone la OR acá? Le da una OR con esto. ¿Qué le pone? Dos unos, entre ese son 1, 1, desplazado 26 lugares. Es la C, esa es la C que aparece. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Entonces, en definitiva, el número original que yo quería, a mí se me terminó convirtiendo en el original, pero con una C. ¿Está? Bárbaro. ¿Y qué hace después de eso? Simplemente, a la dirección apuntada por ese nuevo número, eso quiere decir esto que está acá, ¿ves? Castea puntero, bueno, toda esa historia. Grabale este dato. ¿Que ese dato cuál es? Es el 2000000. ¿Bien? ¿Hasta ahí me seguís? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos metiendo el 2000000 Claro. en una dirección de memoria que yo quería poner en el PEDOR, pero lo pongo en otra dirección. Pero no lo voy a poner en pedor, claro, estoy Claro. corriéndome en realidad. ¿Bien? Vale. ¿Qué sucede? Ese correrse, el que armó el micro, lo hizo bien, lo pensó, ¿y qué dijo?
che, fíjate que si hay un 1 en alguna de estas dos posiciones, convenientemente en la 26 o en la 27, ¿bien? Si hay un 1 ahí, pará, porque esto Claro, te están llamando a vos, digamos. no, están diciendo algo para BME, ¿está? Claro. En todo el resto de los direccionamientos, nunca va a haber un 1 ahí, en esos dos lugares. Eso también se arma, cuando se diseñó el micro, se tomó ese recaudo, ¿no? Porque si no, estamos en el horno, digamos. Entonces, Claro. ¿qué pasó? El BME tiene una circuitería muy sencilla que ustedes la pueden hacer, de lo que saben de Digital 1, es ver si hay un 1 en una posición o en otra o en las dos, digamos, en definitiva. Si ven que hay un 1 en esas posiciones, en la 26 o en la 27, ¿qué hacen ustedes? El micro, el BME, perdón, tiene una lógica que dice, me están diciendo que haga una XOR, porque hay dos unos. Me están diciendo que haga una AND, porque hay un 1-0. O me dicen o me ponen un 0-1. Me quieren que haga una OR. Si está 0-0, porque no quieren que haga nada, obviamente, ¿no? Pero si hay un 1-1, dice, che, BME, prepárate porque vos vas a tener que resolver una XOR. Vos, BME, lo vas a tener que hacer. Bien. El hardware de BME, cuando pase esa dirección al bridge, le va a sacar esos 1, porque no vamos a estar apuntando al pedor, sino, ¿me entendés? Vamos a estar apuntando a otro lado. Claro, porque ¿bien? eso eran para él, digamos. Después lo otro, lo que tenía era. Claro. El BMS lo saca, digamos, porque Claro. es como que era como el mensaje para él. Che, mirá, este mensaje para vos, pero sacáselo, porque este es un mensaje para vos, pero no tiene que llegar a la dirección del periférico. Entonces el BME dice, perfecto, yo me encargo de hacer la XOR, y se encarga el BME. ¿Cómo lo hace? Y qué sé yo, con puerta, con lógica, no sé. ¿Me entendés? Podría ser un ejercicio de Digital 1, eso, no sé. Pero Sí, entendí. esa es la idea, ¿está? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muchas gracias. Genial. ¿Alguna otra duda? Sí, una consulta. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perdón. Entonces, en general, para tener un criterio, cuando estamos trabajando sobre un registro tanto en el main como en una interrupción, ¿conviene usar el BME? Bien, eso es una cuestión práctica a tener en cuenta. Bien, sí, conviene usar BME. ¿Está? ¿Qué sucede? Si yo voy a usar la biblioteca de periféricos, o sea, ahí está, todos estos archivos, bien, para manejar I cuadrado C, para manejar la WART, qué sé yo, todo esto, yo les diría que lo más probable es que el fabricante ya tuvo en cuenta esto. ¿Bien? Ya lo tuvo en cuenta. Esto, digamos, no es que de ahora en más usted va a tener que tener el BME en el bolsillo al alcance de la mano para todo el tiempo estar usándolo. No es que lo tienen que usar todo el tiempo. ¿Bien? Lo pueden llegar a necesitar. ¿Bien? Y tienen que entender, sobre todo, el concepto de esta cuestión de que hay un acceso que no es atómico, que se divide, ¿bien? Y que potencialmente trae problemas. Porque se les va a dar con este micro, se les va a dar con memoria, y no tienen BME para memoria, lo tienen que resolver de otra manera, desahabilitando instrucciones o cambiando programa, no sé. O sea, esa es la esencia ahora, ¿bien? Presten atención, acuérdense de esto. Pero muy probablemente ya las capas de software ya tengan toda esta cuestión acomodada para que la cosa funcione bien. Les puede pasar, a mí me ha pasado, fabricantes de micro que hacen las cosas sin tener en cuenta el acceso anatómico y el micro se cuelga porque hace cualquier cosa porque pasó una cosa por el estilo de un acceso no atómico y quedó algo desactualizado y no quedó un cambio guardado. ¿Bien? Y lo termina arreglando a mano. Pero me pasó una vez aislado, es muy poco. Pero bueno, en esencia es eso, ¿está? Bien, perfecto. Pero no hay una forma de ya saber si eso está incorporado dentro de, Claro, si está contemplado. La realidad es conocer los problemas potenciales para después identificarlos y solucionarlos. ¿Bien? Perfecto, clarísimo. Gracias. Bárbaro. Bueno, si no hay más consultas,
ya con esto cerraríamos. Bien.